Señoras, qué presentimiento, fue un error ignorarlo. El último día de la universidad, planeé encontrarme con mi entonces novio y mi mejor amiga en el pub. Estaba caminando a casa tratando de comunicarme con ellos para decirles que estaba en camino y para ver si debía detenerme en casa primero, todos vivíamos juntos, o ir directamente allí. No estaba recibiendo respuestas a mis mensajes ni llamadas de ninguno de los dos, y seguía pensando, voy a encontrarlos juntos. Luego me reprendía, diciéndome que si seguía pensando así solo iba a alterarme y terminar enojada con ellos sin razón. Entré al jardín del pub buscándolos y la encontré en su regazo, besándose. Descubrí que habían estado durmiendo juntos durante al menos un mes. APACIGANDO a los hombres y a mí misma en las relaciones, sin escuchar o expresar diferencias, banderas rojas cuando debería haberlo hecho. También ignoré mi instinto al terminar la preparatoria. Debería haber seguido mis sueños como músico y haber ido a Los Ángeles para seguir una carrera en la música, pero me eché atrás porque mis padres querían que fuera a la escuela. Tengo una vida agradable, está bien, pero siempre siento que estoy viviendo en contra de la corriente y que no estoy haciendo lo que realmente estaba destinada a hacer con mi vida. Incluso pienso que contraje fibromialgia porque no seguí esta necesidad profunda y este don, y ahora tengo 41 años y siento que ya ha pasado la oportunidad, aunque sigo tocando música y todavía estoy en bandas. Si acaso, debería haber buscado alguna vía en la música, incluso si no era tocando en una banda, siempre sigue tus sueños. Es mi verdadera pasión. Algo profundo, muy profundo, me hace sentir que no somos compatibles desde el primer día. Lloro en silencio en la ducha aproximadamente una vez al mes. Siento que no soy mi mejor o más honesta versión todo el tiempo, pero me preocupa tanto haber crecido en un hogar loco y disfuncional, y haber sido engañada en dos relaciones diferentes. Y fumamos mucha hierba, lo que asumo que, con mi mente perturbada, simplemente estoy envenenando el pozo. Ignoro esto a diario. 11 de julio del año pasado. Mi intuición me decía que necesitaba salir, pero no lo hice. Intenté irme 3 veces más y logré salir en mi último intento. Si no me hubiera quedado, él nunca me habría amenazado de muerte y tendría una buena oportunidad con mi hija. Estaba tan estresada que se me caía el cabello a mechones y creo que un día realmente iba a herirme. Con 7 meses de embarazo en una ola de calor, más de 38 grados Celsius, me pidió que fuéramos a una caminata de 18 kilómetros. El calor hacía que mi náusea matutina fuera mucho peor, pero él hizo un escándalo. Fuimos y trató de negarme comida y agua, creo que honestamente quería que perdiera el embarazo. El primer kilómetro del sendero era una maldita subida, y llegamos a un gran árbol y él dijo, sé que es tóxico, pero desearía poder obligarte a hacer el resto de esta caminata. Gracias a Dios había otros en el sendero ese día. Más tarde me amenazó de muerte si seguía con mi vida y encontraba a alguien más. Después de terminar con él, amenazó con matarse si alguna vez lo dejaba. No sé cuántas veces le dije que habíamos terminado. Me manipuló para que le permitiera estar en el nacimiento de mi hija. Dijo que era culpa mía que no estuviera allí, pero él canceló el boleto 2 días antes. Luego me dijo que necesitaba esperar para dar a luz hasta que él llegara, sin importar que ella estaba teniendo complicaciones. Le recordé en el hospital que habíamos terminado y él dijo, gracias por recordármelo, como si sí, tú, maldito idiota. Terminé contigo hace meses. Y luego trató de besarme. Si tienes una corazonada, confía en ella. No te quedes. Él me embarazó a propósito para que estuviera atrapada con él. Cuídense, chicas. Después de dar a luz, tuve un horrible dolor agudo en la zona de mi ovario derecho. Era tan intenso que si intentaba ponerme de pie, lloraba de dolor. Honestamente, era igual de malo, tal vez peor que las contracciones. Recuerdo que intenté bajar las escaleras y tuve que deslizarme por los escalones para no ponerme de pie, pero aún así dolía. Eventualmente, desarrollé una fiebre de 39 grados y tuve el presentimiento de que necesitaba ir al hospital. Sin embargo, lo ignoré y luego mi fiebre subió a 40 grados, así que finalmente decidí ir. Mientras estaba en la sala de emergencias, me desmayé y aparentemente me dieron habitación de inmediato. Tenía trombosis de la vena ovárica, un coágulo de sangre en la vena de mi ovario. Me dio una infección en la sangre y estaba a punto de entrar en sepsis.
Afortunadamente, lo detectamos justo a tiempo. Además, aparentemente es extremadamente raro. Ocurre en el 0,05%-0,18% de las mujeres. También es más común si tienes sobrepeso, mido 1,52 metros y pesaba 54 kilogramos, o si eres mayor, tengo 21 años, y es más común que suceda después de una cesárea, tuve un parto vaginal. Nota, supongo que solo lo ignoré temporalmente, pero igual, jaja. Instinto de madre, no es como nada más. Cuando mi hija tenía 3 años, me decía cada 15 a 20 minutos, mamá, me duele la pancita, y luego llegaba al punto de llorar un poco cuando ocurría el dolor. Venía y se iba. Inmediatamente programé una cita con el médico. Cuando llegamos, la enviaron a hacerse una ecografía pensando que era apendicitis. No era eso, ella tenía intususcepción, lo que significa que sus intestinos se estaban plegando dentro de sí mismos. Por lo general, se corrige quirúrgicamente, pero gracias a Dios que el técnico de ecografía presionó en el área correcta y se corrigió solo. Sin embargo, todavía tenía que llevarla a urgencias, primero, porque querían asegurarse de que se mantuviera corregido y segundo, porque no podían ver su apéndice en la ecografía del médico. Los médicos nunca habían visto intususcepción en su carrera, así de rara es, y normalmente ocurre en infantes, no en niños pequeños, y cuando sucede, el niño suele estar gritando de dolor. Sin embargo, sabía que mi hija tenía una alta tolerancia al dolor, así que ella estuviera llorando por el dolor significaba que era grave para ella. No. Nos conocimos en una aplicación de citas, hicimos videollamada por primera vez y tan pronto como colgué, mi cabeza dijo no. Él era nada menos que encantador y dulce, podía mantener una conversación, etc. No había nada mal en él, simplemente algo se sentía raro. Lo sabía al 1,00000% y aún así salí con él durante unos meses, lo que llevó a una de las rupturas más desgarradoras de mi vida. Hasta que mi cabezón y obstinado yo finalmente aprendió a confiar en mis instintos internos relativamente hace poco, en mis primeros 40 años, sin importar la situación, las personas involucradas, etc. Ignoré casi todos ellos, desde posibles intereses románticos hasta la compra de artículos en tiendas. La única excepción a esto fue que nunca ignoré mi intuición sobre nada relacionado con mis hijos. Ahora, escucho mi yo interior. Ella ha aprendido mucho más de lo que se dio cuenta a lo largo de los años y a través de las experiencias. Siempre confía en tus instintos, mujeres y hombres. No tienes que entender por qué tienes un sentimiento en particular. Pero lo más probable es que un día se te muestre. Sé tu propia defensora de tu bienestar, estabilidad mental y emocional, futuro, crecimiento y más. Una forma de hacerlo es confiando en tus instintos. Confía en ti mismo para saber que sientes de esa manera porque estás tratando de decirte algo que no puedes reconocer en ese momento. Sabes que importas, que debes ser respetado, que no debes conformarte ni soportar la ira de personas perjudiciales. Vale la pena. Invité a un chico de una aplicación de citas a mi casa por primera vez, gran error. Habíamos estado hablando durante unas semanas y parecía completamente inofensivo por teléfono. En cuanto llegó, tuve una reacción visceral, sentí que algo estaba mal y que había cometido un error. Pero me sentí mal porque había venido desde tan lejos y lo invité a entrar. Fui víctima de agresión sexual, pero tenía demasiado miedo para correr porque no sabía cómo hacer que saliera de mi casa. Chicas, por favor, siempre confíen en su intuición. Somos mucho más inteligentes de lo que nos damos crédito. Una vez quise ir a la biblioteca y mi intuición me decía, ¿qué tal si no lo hacemos? Simplemente lo ignoré porque tenía cosas que hacer. Terminé siendo acosada y hostigada sexualmente. Aún recuerdo cómo ocurrió todo esto en un vecindario, seguro, durante la tarde. Él, no funcionó, y, no estoy interesada, por favor déjame en paz, tampoco. Él simplemente siguió. Observé desde la ventana de la cocina cómo mi pareja limpiaba su auto. Por primera vez nunca, estaba siendo meticuloso, puliéndolo cuando nunca le había prestado mucha atención antes. Y pensé, está limpiándolo porque habrá otra mujer allí con él. Simplemente lo sabía, me sentí culpable por pensarlo. Unos meses después, confirmado. Me engañó varias veces,
También un día me subí a mi auto, él había manejado mi coche. El parasol del lado del pasajero estaba bajado y el espejo abierto. La luz estaba fundida porque se había dejado abierto, encendido. Dijo que había llevado a un compañero de trabajo a almorzar con él y que el chico se le había metido algo en el ojo y probablemente se olvidó de cerrarlo. Pero luego, empecé a sospechar y miré su teléfono. Había cambiado el nombre de una compañera de trabajo, Angie, a Andrew, y cuando lo confronté al respecto. Tuvo que hacerlo así porque estoy tan loca y sospechosa todo el tiempo que no puede operar de manera normal y honesta. Porque estoy tan loca, cada vez que lo veo fundido e inútil en la oscuridad me siento atormentada. No puedo permitirme que me mientan. Quiero decir, ellos pueden. Pero yo ya lo sé, los hombres. ¡Qué confusión mental! Voy a educar a mi hijo y a mi hija para que no mientan, engañen ni traicionen, pero también para que nunca acepten ninguna falta de respeto de nadie. Acabábamos de bajar de un crucero en una gran sala llena de pasajeros, esperando con nuestro equipaje, y vi a un hombre que simplemente no parecía estar bien, pero no podía decir por qué. Estaba parado cerca de nosotros y miraba a nuestra familia. Unos minutos después lo busqué de nuevo cuando me di cuenta de que no tenía equipaje, sino que estaba solo. Esa era la razón por la que parecía extraño. ¿Quién no tiene equipaje después de una semana en un crucero? Ya no estaba, y también se había ido la billetera y el pasaporte de mi abuelo. Mi intuición me decía que me estaba mintiendo, haciendo cosas turbias a mis espaldas y que no era el indicado para mí. Él juraba que no me estaba engañando, pero me manipuló tan bien que hice un gran esfuerzo por creerle e ignorarme a mí misma. Mi intuición tenía razón sobre todo. Nunca volveré a dudar de ella, no me importa si más adelante resulta estar equivocada, incluso si me cuesta amigos o parejas, porque prefiero confiar en mí misma y en lo que mi cuerpo me dice por pura intuición, que arriesgarme a que alguna plaga llena de testosterona me suelte tonterías y juegue con mi mente otra vez. Creo que es gay. Puse esos pensamientos a un lado, creyendo que solo era yo siendo juiciosa sobre su lado femenino y sus maneras. Después de nuestra primera vez teniendo relaciones íntimas, tuve que correr al baño a vomitar. Pensé que era una reacción extraña y probablemente tenía que ver con algo que comí antes. Resultó que mi intuición no estaba equivocada después de todo, y supongo que mi cuerpo estaba haciendo lo posible por salvarme de la experiencia más dolorosa de mi vida. Fui utilizada como una tapadera, engañada y abusada mental y psicológicamente durante años debido a su propia homofobia internalizada y comportamientos misóginos. A principios de 2023, salí con mi mejor amiga. Antes de salir, mi intuición me decía que no fuera y que simplemente me quedara en casa a relajarme. Terminamos saliendo. Sin pensar, el lugar resultó ser un BYOB, trae tu propia bebida. Toda la noche, estaba escuchando un zumbido en mi oído y estaba en modo de pelea o huida. Mi mejor amiga me preguntó si estaba lista para irme y yo seguía diciéndole que no, solo para no arruinar la diversión. Avanzando en esa noche, todos en el lugar se enteraron de que una Jeep chocó contra un vehículo estacionado y debían verificar que nuestros autos estuvieran bien. Después de salir a examinar la escena, el auto estacionado resultó ser el mío, casi dejándolo en pérdida total. No podía evitar contemplar y preguntarme, ¿qué pasaría si hubiera dicho que estaba lista para irme y el auto me hubiera golpeado? ¿Qué pasaría si decidiera beber? ¿Qué pasaría si simplemente me hubiera quedado en casa esa noche como me lo decía mi intuición? Acababa de conseguir el trabajo de mis sueños, así que afectó mi estado mental sobre cómo me desplazaría y llegaría al trabajo mientras también era madre soltera. Afortunadamente, la persona que causó el accidente tenía seguro y pude obtener el pago de mi auto de alquiler. Sin embargo, eso no es todo. Mi hermana se quedó varada porque su novio pensó que ella estaba tratando de ver a otro hombre, pero en realidad estaba viniendo para asegurarse de que estuviera bien. La persona que vino a recogerme, tuvimos que encontrarla a salvo. De camino a casa, había un conductor ebrio al que tuvimos que esquivar, y también otro auto viniendo hacia nosotros en la dirección opuesta. Lo único que puedo decir es que noche y agradecida de que todos estuviéramos a salvo. Nunca volveré a ignorar mi intuición. Disculpen de antemano si la historia es difícil de seguir. Estaba viviendo con alguien en mis 20s. Una noche, esta mujer llegó a la puerta y le preguntó a mi novio si quería salir a tomar algo.
Él le dijo que no y ella se fue, pero yo me sentí de cierta manera. Él me aseguró que solo se habían conocido porque ella trabajaba al lado y se enteró de que vivía en nuestro edificio. Dijo que solo era algo amistoso. Terminé haciendo amistad con esta mujer y me aseguraron que no le atraía en absoluto. Avanzando en el tiempo, mi novio y yo tuvimos algunos problemas de pareja y descubrí que habían tenido relaciones íntimas mientras yo estaba en el trabajo y ella pasó tiempo conmigo esa misma noche. Desde entonces, nunca he ignorado mi intuición acerca de otra mujer. Que había algo mal cuando comencé a tener dolores recurrentes a las 28 semanas y 4 días de embarazo. El doctor dijo que probablemente mi bebé solo estaba presionando un nervio, lo que estaba causando el dolor. Tuve una cesárea de emergencia a las 29 semanas. Mi hijo está bien, es un niño de 3 años feliz y saludable, pero aún me pregunto qué hubiera podido suceder si hubiera escuchado mi intuición cuando me dijeron que todo estaba normal. Que él nunca quiso tener hijos. Una relación de manual, nos mudamos juntos y estábamos locamente enamorados. Siempre tuve un presentimiento de que no quería tener hijos, lo cual es un factor decisivo para mí, pero él juró y perjuró que sí quería. Avancemos rápidamente. Después de vivir juntos durante 5 años, un día, de forma aleatoria, me dice que había decidido que no quería hijos. Terminó la relación, volví estúpidamente después de que me dijera que había cambiado de opinión y terminamos embarazados por accidente. Él luego me dijo que preferiría recibir un diagnóstico de cáncer terminal que criar un bebé conmigo. Bueno, debí haber visto eso venir. No obstante, eso no significó que doliera menos. Conocí a un chico que parecía realmente dulce, pero un poco intenso. La primera vez que dormimos juntos, inmediatamente fue a Facebook para cambiar su estado de relación a en una relación, esto fue en 2014, jaja. Decidí que era un poco demasiado intenso para mí y terminé con él, pero prácticamente me suplicó que le diera otra oportunidad, lo cual hice unas semanas después. Terminé en una relación abusiva con un chico extremadamente celoso y manipulador, solo por unos pocos meses antes de que pudiera alejarme, afortunadamente. Podría haber tenido mucha menos suerte. Estuve en una relación abusiva. La cuestión es que sabía que era abusiva y que debería irme, pero siempre empujaba ese pensamiento a un rincón de mi mente, como si al ignorar todas las cosas malas que habían sucedido entre nosotros y enfocarme en ser buenos el uno con el otro, de alguna manera pudiera convertir esto en una relación saludable. Cuando finalmente terminó, me tomó un tiempo aceptar que no fue él quien me lavó el cerebro, fui yo quien se engañó a sí misma. Entonces, hice un voto de nunca volver a mentirme. Siempre me digo la verdad, incluso si no estoy lista para hacer algo al respecto. Mi instinto en este momento me dice que mi cuñada no ha terminado de ser tóxica y que todavía tiene un problema con las sustancias ilícitas que resolver, aunque esté limpia en este momento y al parecer esté mejor. Mi instinto me grita que me mantenga alejada, que la salud mental de mi esposo o la mía se desplomará si la dejamos volver a nuestra vida. Pero estoy tratando de ignorarlo a voluntad y ser una persona perdonadora, dejarlo ir todo y nunca obtener un cierre por lo que le ha hecho a todos, como hace la familia de mi esposo. Voy a odiarme sí, cuando mi instinto resulta estar en lo correcto. Ser engañado, ser mentido, etc. Personas tratando de explotarte para su propio beneficio. Mi instinto nunca se equivoca. Una noche estaba corriendo y sentí que necesitaba detenerme y dar la vuelta, no seguir por el camino desierto. En el momento en que me acerqué a las casas, vi a un hombre agachado detrás de un árbol que me había estado siguiendo. Me sentí muy afortunada en ese momento de no haber ignorado mis extraños sentimientos. Él no te valora. Después de hacer planes para nuestra primera cita, estaba a punto de salir a recogerlo y no respondía a mis mensajes. Resumiendo, había consumido hongos alucinógenos y se había quedado dormido. Fue entonces cuando mi instinto me dijo que este hombre no me valoraría como persona. Salimos durante 4 años y la gota que colmó el vaso fue cuando regresé a casa después de estar en un campamento por trabajo durante un mes. Él había estado desempleado y la casa era un desastre. Era casi la 1 de la tarde y él seguía dormido en la cama. Esa noche le dije que todo había terminado. Ojalá hubiera escuchado a mi instinto desde el principio. He ignorado una y otra vez mis corazonadas sobre personas que terminaron hiriéndome.
Al mirar hacia atrás, mi intuición siempre me decía que no confiara en estas personas, pero nunca tuve evidencia que lo respaldara. Cada vez que me han mentido, engañado, manipulado o abusado, algo en mi interior simplemente se sentía extraño. Era como si tuviera un profundo conocimiento, pero, de nuevo, sin pruebas. Estoy trabajando en dejar de lado la necesidad de evidencia y alejarme en el momento en que mi intuición me advierte que hay algo raro en alguien. Mantente alejada de él, no importa si son amigos de la infancia, algo no anda bien. En verdad, estoy pasando por esto en este momento. Siempre siento esta extraña y espeluznante sensación cada vez que él habla o pide que nos veamos. Ten en cuenta que él tiene una novia y nunca ha intentado nada conmigo. Pero desde hace un tiempo, me siento extremadamente incómoda y solía culparme por esto. Ahora no me estoy avergonzando por este sentimiento. Mejor prevenir que lamentar. El año pasado empecé a pasar mucho más tiempo de lo habitual con un chico que conocía desde hacía 13 años, desde la secundaria. Es el tipo de persona que tiene muchos amigos y varios de ellos son conocidos mutuos de la secundaria. Siempre que salíamos, veíamos a muchas personas que ambos conocíamos, y se contaban historias que parecían demostrar que él tenía la peor suerte del mundo o que era el chico badass que pelearía con cualquiera. Ignoré durante meses la sensación de que estaba en un estado de adrenalina y hipervigilancia cada vez que lo veía, hasta que una noche perdió los estribos y terminó arrastrándome por un jardín, entre otras cosas. Esa fue la última vez que lo vi. Estaba en FaceTime con un amigo cercano. A pesar de que nos conocimos en una aplicación de citas, nos hicimos amigos de inmediato. En esa llamada de FaceTime en particular, fue como si parpadeara por un segundo y luego estuviera mirando directamente a sus ojos, y sentí una oleada de sentimientos sobre mí. Fue como si alguien hubiera vertido un enorme balde lleno de aire cálido y arcoíris de sentimientos sobre mí. Lo ignoré. Mi instinto me decía que dejara a este hombre en paz. Me ponía absolutamente nerviosa antes de encontrarme con él, sintiendo que iba a vomitar por ambas vías. Luego terminé con un resultado positivo de embarazo y sentí que mi vida había terminado y que mi mundo se desmoronaba al pensar en estar conectada a él de esa manera. Fue un falso positivo y desde entonces definitivamente confié en mi instinto. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.